Nos acompaña ya Alberto Manuel Monterroso. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Teníamos muchísimas ganas de retomar esa charla, ese conocimiento tan interesante que estábamos haciendo sobre la Córdoba romana, ¿verdad? Sí. En concreto, hoy, Alberto, tenemos también un protagonista, que es este libro, estos relatos romanos y Córdoba de por medio, que se presentaban el miércoles pasado en el Círculo de la Amistad. Exactamente, sí. Los presentaban como una especie ya de introducción, de entrada a esa colección Guadalquivir que dirige Julio Merino. Es pues un arranque inmejorable y creo, Alberto, que vamos a tener ocasión en nuestro próximo encuentro, en la próxima visita, de conocer alguno leído por ti, además, ¿no? Sí, estupendamente. Yo creo que podíamos hoy hablar del patrimonio de la Córdoba romana, desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Sí. Y el próximo día podemos leer un relato para que veamos cómo la investigación histórica se puede llevar al terreno de la literatura y divulgarla de forma agradable, ¿no? Como decían los clásicos, enseñar deleitando, ¿no? Y cómo la historia y el conocimiento de nuestra sociedad se puede convertir también en arte, en ocio, en placer, ¿no? Algo que, a lo que te capacita tu formación como filólogo, historiador, escritor especializado en la novela histórica, haber abordado, decíamos, esa fusión, esa simbiosis entre la ficción, la realidad. Así que te agradecemos muchísimo esa invitación, por supuesto, no nos la perderemos, pero para ello, para entenderlo mejor, vamos a hacer ese retroceso en el tiempo, ¿verdad? Vamos a retroceder un poquito y nos trasladamos hasta el año 42 a.C. para dar la bienvenida al primer desembarco de intelectuales cordobeses. Exactamente, ese es un año clave en la historia de Córdoba y de sus intelectuales, porque es el primer desembarco, como tú bien dices, organizado de intelectuales cordobeses en Roma. La clave, digamos, el punto de inflexión básico es el nacimiento, y sobre todo luego ya veremos la vida de Séneca el Viejo, el famoso padre, ¿no?, de lo que es Séneca el filósofo, nuestro Séneca, también abuelo de Lucano, nuestro gran poeta lucano. Él es un personaje muy desconocido en Córdoba, pero de una importancia trascendental. Sin ver lo que él hizo y cómo se movió en la Roma de su tiempo, pues no podemos comprender la altura a la que llegaron Séneca, Lucano y los cordobeses de la época romana. Y para ello vamos a retrotraernos un poquito más, porque se da una circunstancia, y es que entre el nacimiento de Séneca el Viejo, al que hemos apodado como el Viejo, porque es el mismo nombre, Lucio Anneo Séneca, que el Séneca que más conocemos, y decíamos que entre la fundación de la ciudad de manos de Claudio Marcelo y el nacimiento de este personaje, pues distan unos años en los que los historiadores pues se encuentran con la necesidad de alumbrar, de iluminar, pero que a veces tienen que esquivar, ¿no?, muchos puntos negros que hallamos en el camino. Y de hecho, en este periodo aproximadamente de un siglo, nos encontramos fundamentalmente con dos anécdotas a destacar, ¿no?, simplemente. Sí, las fuentes son muy parcas durante este siglo, de lo que va desde la fundación de la Córdoba romana por Claudio Marcelo hasta el nacimiento de Séneca el Viejo. Ese siglo prácticamente de historia de la Córdoba romana tiene muy poca documentación histórica, pero hay un par de anécdotas, y luego la famosa guerra de César y Pompeyo, que sabemos que tiene lugar aquí y que además en Córdoba y en su cercanía, digamos que actúa como teatro de operaciones básicos. Tiene lugar aquí la batalla más importante que decide totalmente el rumbo de la República Romana, que se dirige hacia lo que luego conocemos como un imperio, ¿verdad? Aparte de la guerra entre César y Pompeyo, hay un par de anécdotas, como tú bien dices, que parecen insignificantes y que hay muchos historiadores que las pasan de largo, pero que yo creo que tienen un sentido profundo si nos paramos a verlas con detenimiento, ¿no? Tendríamos que hablar primero, nos tendríamos que ubicar en el año 112, ¿verdad?, antes de Cristo, y con un protagonista, ese Lucio Calpurnio Pisón y su anillo, ¿no?, ese maltrecho anillo, ese anillo que se rompía, que se estropeaba, que se quebraba durante un entrenamiento militar, ¿no? Efectivamente, es muy importante el año, como tú bien has dicho, 112 a.C., estamos hablando del siglo II a.C., posiblemente por unos 50 años más o menos después de la fundación de la Córdoba romana. Hay un dato que, bueno, son unas pocas líneas, es un párrafo que cita Cicerón, y en él dice que, como bien has comentado, Lucio Calpurnio Pisón
que era pretor, que equivalía a ser gobernador de la Hispania Ulterior en este año, en el 112 a.C., bueno, se encontraba en Córdoba en los cuarteles de invierno, porque Córdoba actuaba como cuarteles de invierno. Sabéis que en la antigüedad solamente se luchaba en primavera y en verano con el buen tiempo, en invierno las tropas quedaban acantonadas. El lugar donde se pasa el invierno es en Córdoba, y precisamente hay una anécdota que tiene lugar cuando el pretor, Calpurnio Pisón, está haciendo una especie de entrenamiento militar, ¿no? Durante el transcurso de ese entrenamiento y ese forcejeo y tal, su anillo, un anillo de oro que solían llevar todos los grandes dignatarios de la República Romana, por supuesto los cónsules, en este caso el pretor, un anillo de oro, se rompió en varios pedazos, nos lo cuenta Cicerón. Dice también que el pretor, Calpurnio Pisón, llamó a un orífice de Córdoba para que le arreglara el anillo. Lo citó al foro de la ciudad, ante el tribunal donde él impartía justicia. Y bueno, pues nada más que con esta pequeña mención nos damos cuenta de hechos que son muy importantes. Quiere decir que Córdoba en el 112 tiene un foro, posiblemente una basílica, que es el lugar donde se administraba justicia. Vemos que el pretor, que es el gobernador, tiene ahí su sede judicial y de gobierno, y con esto está clarísimo que Córdoba es una ciudad importantísima y que actúa como capital. Esto solamente lo puede hacer la capital, en este caso de la provincia Hispania Ulterior. Pero además la anécdota continúa porque nos cuenta la fuente que este orífice cordobés plantó su banco, digamos, allí en el foro para arreglarle el anillo al pretor, a Calpurnio Pisón, y lo hizo de la siguiente manera: primero pesó los trozos en los que se había roto aquel anillo, luego lo rehizo allí a la vista de todos, volvió a pesar el anillo al terminar la operación, y el peso, digamos, antes y después de la reparación de joyería que hizo era el mismo. En esto se ve no solamente la honradez en este caso del orfebre, ¿verdad?, sí, que bueno, pues que hace un trabajo impecable, sino la profesionalidad también de él, ¿no? Y con esto pues queda muy claro, hablando del año 112 a.C., que ya existían técnicos en orfebrería en la ciudad de Córdoba. En esta época, hace ya 2200 años, había técnicos en orfebrería, técnicos muy profesionales, como vemos por la anécdota, y posiblemente es un oficio, ¿verdad?, que ya viniera de la época turdetana, de la descomposición del reino de Tartesos, y que bueno, pues ha continuado pujante hasta nuestros días. Hemos mencionado a Cicerón, nada menos, y es que algunos de sus escritos, algunas de sus palabras, quizá nos clarifiquen muchísimo más, ¿no? Hemos hablado de esta anécdota, pero hay en concreto una cita de Cicerón, ¿verdad?, que nos abriría una puerta privilegiada para conocer a estos primeros intelectuales, ¿no? Sí, además es una cita muy curiosa a varios niveles. Es la que se refiere a los primeros poetas cordobeses. Está atestiguado que en el año 74 a.C., digamos que en el transcurso, sobre todo al finalizar las guerras con Sertorio, que es un rebelde, digamos, de la época de la República Romana, con motivo de esta guerra viene aquí Cecilio Metelo Pío, que es pretor también, ocupa el mismo cargo que aquel antecesor del año 112 a.C., solamente que él viene en el año 79, luego está aquí en el año 76 y en el 74 a.C. Este hombre logra al final vencer a Sertorio y traer, digamos, la paz a la República Romana. Córdoba está muy agradecida a Cecilio Metelo Pío porque es un benefactor. Él es un benefactor de Córdoba. Córdoba siempre ha estado apoyando a la República Romana y por lo tanto con esta victoria vienen nuevos tiempos, digamos, de progreso para nuestra ciudad. Los cordobeses de la época están tan contentos que le hacen una especie de desfile honorífico, una especie de triunfo, ¿no?, por las calles de Córdoba, un homenaje a su pretor, a Cecilio Metelo. En este homenaje estaban incluidos una serie de versos que habían compuesto unos poetas cordobeses, versos épicos que glorificaban las hazañas de este gran político romano, ¿verdad? Y claro, aquí es donde aparece la anécdota que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la Córdoba romana. Cicerón, que no es, digamos, cualquiera en literatura romana, sino que es uno de los grandes, por no decir el más conocido, sabemos que es el intelectual más potente de la época de la República. Él cita en un libro donde se llama Proarquia, en defensa de Arquias. Arquias o Arquías era un poeta griego, ¿verdad? Es un libro donde se defiende la cultura por encima de todo, y en ese libro habla por primera vez de los poetas cordobeses, situándolo en el siglo I a.C., como ya hemos dicho, año 74 a.C., y dice que los poetas cordobeses compusieron este poema en honor a Cecilio Metelo. Dice también que Cecilio Metelo los escuchó con agrado, que le gustó la poesía por la altura que se desprendía de esta poesía que le habían compuesto los poetas cordobeses,
que los escuchó con agrado y que además tanto le gustó que se llevó a algunos a Roma, es decir, le ofreció a algunos poetas de esta época irse con él a Roma y desarrollar allí su carrera, porque los vio a una altura muy digna, tan digna como la de los poetas de la antigua Roma. Hay otro detalle, que es el último que comenta Cicerón, y es sobre el acento de los poetas cordobeses. Esto es muy, muy curioso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es muy gracioso además también, porque resulta que es un testimonio de hace más de 2000 años, en el que dice que le prestó oídos a estos poetas, le encantó y le gustó y se los llevó a Roma, a pesar, y aquí viene lo interesante, de que ellos tenían un acento, digamos, extranjero, dice Cicerón, y diferente al acento típico del latín que se hablaba en Roma. Entonces, a pesar, porque claro, los romanos son muy puristas en cuestiones de acento, entonces a ellos les llamaba la atención que el acento fuera distinto. De hecho, también hay fuentes posteriores en las que le llama mucho la atención del emperador Adriano, el acento del emperador Adriano, que era de Itálica, pero la primera vez que se habla de un acento típico cordobés, digamos, de una forma especial de pronunciar el latín por parte de los poetas cordobeses, es en el año 74 a.C. y de la pluma del gran Cicerón, ¿no? Curiosísima esa anécdota, ese racimo de anécdotas, y tendríamos que incluir, hemos hecho alusión al personaje de Sertorio, al personaje también de Quinto Metelo Pío. Esto nos lleva a esa primera guerra civil anterior a la de Pompeyo y César, a esa guerra civil entre Mario y Sila, ¿no? que sería, digamos, la explicación o el contexto en el que tendríamos que situar el nacimiento de Séneca el Viejo, ¿no? Claro, nosotros ahora mismo estamos hablando de los intelectuales, fundamentalmente, claro, pero a nivel histórico Córdoba tiene una importancia enorme, porque prácticamente el futuro de la historia de Roma se está jugando en Córdoba, aunque bueno, la batalla de Farsalia, que es la que define, digamos, la victoria de César sobre Pompeyo, tiene lugar cerca de Grecia, ¿no? Pero los hechos más decisivos, tanto de la primera guerra civil a la que tú aludes, de Mario y Sila, con esto de Sertorio y con la ovación que se le hace por parte de los poetas cordobeses a Quinto Decilio Metelo Pío, como luego lo que es la segunda guerra civil, que es la más conocida, la de César y Pompeyo, claro, Córdoba tiene una importancia extraordinaria. No vamos a hablar aquí de la guerra civil entre César y Pompeyo y la importancia de Córdoba, porque esto nos llevaría un programa completo, ¿verdad? Claro. Pero sí podemos decir una pequeña cuestión, ¿no? Podemos hablar de la batalla de Munda, que tanto se ha hablado de dónde está Munda y tal, y que sin duda alguna pues tuvo lugar por aquí muy cerca de Córdoba, ¿no? Porque cuando pierden los pompeyanos se refugian en la ciudad de Córdoba. La batalla de Munda es una batalla fundamental para lo que es el transcurso de la historia romana. Es la única batalla, por contar una anécdota, en la que César confiesa que luchó no por la victoria, sino por salvar su propia vida. Él escribe puño y letra y dice, pro vita mea pugnavi, es decir, luché pro vita mea, por mi propia vida. César lo pasó muy mal ahí se lo jugó todo, y con la victoria pues él se encumbró bueno, con lo que hoy sabemos que es Julio César para la historia de Roma y para la historia universal. Pero efectivamente podríamos hablar de Séneca el Viejo porque es un personaje desconocido y de una importancia extraordinaria. Esa batalla de Munda hacia el año 49 a.C., tenemos que decir que sobre esta batalla que también está la parte de ese resurgimiento como el ave fénix de la ciudad de Córdoba, ¿no? Después de que César pues la acercara, la saqueara y la incendiara, ¿no? Efectivamente, la ciudad de Córdoba siempre estuvo de parte de la República Romana. Se sentía hereditaria además, ¿no? ¿Cómo? Se sentía sí, hereditaria. Efectivamente, ella era heredera de esa tradición, ¿no? Y la fundación de Marcelo es fundamental también, porque ahí hay otro detalle muy curioso, y es que un descendiente de Marcelo también tiene, digamos, un papel que jugar en la guerra civil entre César y Pompeyo. En un principio, cuando César viene a Hispania, Pompeyo ha huido de Italia y él se dedica a reforzar, digamos, Hispania, que es un campo de operaciones básico para la guerra. Cuando viene aquí, pues claro, se le abren las puertas de Córdoba y todas las ciudades, lo aceptan. Él lo único que ocurre es que le comete el error, digamos, de dejar un gobernador nefasto en la ciudad de Córdoba, y entonces el pueblo apoya a un Marcelo, a un descendiente de Marcelo, en contra de este gobernador que había dejado César. Y luego al final lo que pasa es que César, que era un hombre muy hábil, logra reconducir la situación y bueno, pues digamos que vuelve a tomar posesión de la Córdoba romana y de toda la Hispania y la Bética, ¿no? Que todavía, bueno, es la provincia ulterior. La cuestión está en que cuando él se marcha y vence a Pompeyo, los hijos de Pompeyo
siguen luchando contra César y se hacen fuertes en Hispania, se refugian en Córdoba y entonces ese es el motivo por que Córdoba es saqueada, es incendiada. Además, un episodio muy triste porque murieron solo dentro de las murallas. Recordemos que la ciudad no era lo que es hoy, ¿verdad?, es mucho más pequeña. Dentro de la muralla murieron más de 22.000 cordobeses, 22.000 personas dentro solo de las murallas, es un número extraordinario, pero en pocos años Córdoba se repone, como bien dice, como un ave fénix resurge de sus cenizas, y el camino que inicia Córdoba desde este año, del año 45 a.C., en que se acaba incendiada la batalla de Munda, toda esta época, el camino que sigue desde entonces es de una clara progresión, que iremos viendo a lo largo de estos programas y que es algo realmente sorprendente. Y vamos ya, hemos aludido a él en varias ocasiones, a la figura, ¿no?, a esta figura de Lucio Anneo Séneca. Decíamos Séneca el Viejo, nacido en una cuna, una familia ilustre de la época republicana, del orden de los equites, una familia ecuestre, con, digamos, una gran ascendencia, pero sobre todo al cual esperaba una grandísima descendencia, ¿no? Hemos hablado ya de su hijo Séneca, el filósofo que conocemos mejor seguramente, que sea más conocido, pero también de su nieto Lucano, ¿no?, que era hijo a su vez de Mela, porque Séneca pues tuvo 3 hijos, ¿verdad? Aparte de Séneca y Mela también estuvo Novato, pero Mela fue el padre del gran poeta épico. La historia de la familia de los Anneos, que empieza prácticamente con Séneca el Viejo, es una historia realmente muy ilustrativa a todos los niveles, a nivel intelectual, a nivel humano, a nivel ético, a nivel político, a nivel económico. Lucio Anneo Séneca, ¿no?, el Viejo, es un hombre de gran valía. Es un hombre que quiere irse con 12 años, claro, su padre, no conocemos al abuelo de Séneca, al padre de Séneca el Viejo, pero tiene que ser otro personaje muy curioso, porque es un hombre que prepara la marcha a Roma de su hijo de Séneca el Viejo cuando él tiene 12 años de edad. No puede, porque en ese momento están las guerras civiles, pero sí lo hace con 13 años. El año 42 a.C. es cuando él marcha a Roma. Él hace una carrera allí intelectual fulgurante, arrolladora. Además es un hombre que, por las anécdotas que se cuentan, tenía una gran capacidad intelectual y una gran capacidad de trabajo. En la escuela, cuando estaba aquí en la escuela en Córdoba, pues podía memorizar 200 nombres, simplemente con escucharlos y decirlos al derecho o al revés sin un solo error. Además es un hombre que, igual que Porcio Latrón, su amigo de la infancia, se dedican a estudiar, pero a estudiar y a prepararse concienzudamente, sin dar un paso atrás, ¿no? Y luego todo esto, toda esta preparación y todo este esfuerzo, Séneca el Viejo lo vierte sobre, digamos, sobre su familia, en el sentido de que lo que quiere es preparar el camino a sus descendientes. Él es un hombre que ya de por sí era un intelectual muy importante en la Roma de su tiempo, escribió un libro sobre historia, una historia que desgraciadamente no se ha conservado, pero que tenía que ser... hasta la muerte de Tiberio, ¿no? Sí, hasta la muerte de Tiberio. Es un hombre que murió con 90 y tantos, posiblemente con 97 años. Casi 100 años, sí. Y una carrera llena de intelectualidad, de escritos. Solamente tenemos una obra que es sobre asuntos retóricos, pero donde se puede leer entre líneas muchas cuestiones de carácter político, social, muy interesantes para el conocimiento de esta etapa histórica. Llegó a conocer a más de 120 intelectuales cumbre de la época que él cita en su obra, incluso cita de memoria textos suyos. Es un hombre con una preparación exquisita, pertenece, digamos, a la cúpula de la intelectualidad de la época, interviene en todas las tertulias literarias importantes, y todo ese esfuerzo y toda esa labor que él hace durante tantos años está destinada a un solo fin, y es preparar el terreno, creo que lo hizo muy bien, a su hijo Séneca el filósofo y a sus otros dos hijos, indirectamente también a su nieto Lucano. Hablaremos un poquito de cada uno de ellos porque realmente el esfuerzo de Séneca el Viejo dio grandes frutos. Aunque solo conservemos esa obra a la que hacía referencia, entre controversias y suasorias, ¿verdad? También se enfrentó, también acometió esa historia de Roma, decíamos, hasta la muerte de Tiberio, pero con lo que nos quedamos en este caso a la hora de abordar la cuestión sobre los primeros intelectuales y poetas cordobeses es que su testimonio es impagable, ¿no? Sin él no conoceríamos pues prácticamente nada, por no decir nada. Efectivamente, sin él no conoceríamos la cantidad de intelectuales cordobeses que hacen carrera en Roma
no tendríamos ni siquiera una cita de algunos de sus discursos más famosos. Sin él no tendríamos el único verso que se conserva del primer poeta cordobés conocido, Sextilio Ena, que él cita en un simple párrafo o 2 párrafos, pero suficiente para conocer a este personaje. Y además la obra de Séneca el Viejo, digamos que ha sido echada en el olvido, ha sido relegada a un segundo plano, porque parecía desde el principio que era una obra puramente de asuntos retóricos, cómo construir bien un discurso, cuestiones estilísticas, ¿verdad? Pero la obra de Séneca el Viejo, que yo he estudiado muy en profundidad, porque digamos que esa ha sido la puerta que a mí me ha ido abriendo paso a todo el conocimiento de los intelectuales cordobeses de esta época y posteriores, ¿verdad? La obra de Séneca el Viejo, como digo, tiene muchas más cosas, sobre todo hay muchos comentarios que podemos ver el próximo día, ¿verdad? Comentarios de carácter político, social, cosas muy interesantes, como por ejemplo un conocido de Séneca el Viejo, que es el primer caso documentado que hay de huelga de hambre por motivos políticos. Él nos habla de los primeros años de Octavio Augusto. Para cualquiera que quiera estudiar la política del Imperio Romano y la época de Octavio Augusto, el libro de Séneca el Viejo es fundamental, imprescindible, porque nos habla de ciertas anécdotas en las que vemos cómo el principio de Augusto no es igual exactamente que el final y que el reino de Tiberio, que va anticipando lo que luego va a ser la tiranía de Calígula y Nerón. Todo esto se ve leyendo entre líneas, como digo, en la obra de Séneca el Viejo. Porque además está muy bien posicionado, ¿verdad?, entre los últimos escritores de la República. El nacimiento del Imperio es un puente y un privilegio, ¿no?, que naciera, que viviera en este tiempo. Hemos hablado antes de todo eso que nos habríamos perdido sin Séneca el Viejo, y es que incluso la faceta retórica del mismísimo Ovidio también nos la facilita este personaje, ¿no? Efectivamente, el único fragmento que hay de esta época, de Ovidio, cuando Ovidio estudiaba retórica, nos lo cita Séneca el Viejo. También los únicos discursos que hay de Asinio Polión, que es un personaje también muy importante y que fue benefactor y amigo de Séneca el Viejo, es un hombre que conoció a César, a Marco Antonio, que era amigo también de Octavio Augusto y que está también ahí entre lo que es la Primera Guerra Civil y la instauración del Imperio. Pues como él, muchísimos otros personajes nos los cita Séneca el Viejo y nos da muchas claves interesantísimas para conocer la historia de esta época. Procurador imperial, retórico y, según muchos estudiosos dicen, también se le puede considerar el primer crítico literario, ¿no?, de la historia. Efectivamente, ha tenido que ser un autor inglés el que lo comente, pero efectivamente es el primer crítico literario de la historia, porque él no solamente se limita a citar textos de otros, que los cita de memoria, sino que también los analiza. Y desde un punto de vista, una preparación que tiene retórica exquisita, él va comentando cuáles son los aciertos y los errores de cada discurso. Su libro realmente es un libro que, teniendo en cuenta que está escrito hace 2000 años, es un prodigio de pedagogía, porque demuestra cuáles son los aciertos y los errores, digamos, a pie de obra. Él lo explica y con detalles. Es la mejor manera de conocer cómo hay que construir un discurso, qué errores hay que obviar y qué, digamos, éxitos hay que potenciar. Tiene un componente pedagógico importantísimo. Es el primer crítico literario de la historia, es un hombre además que en los prólogos utiliza el género epistolar, algo realmente también muy original. Es un hombre muy interesante a muchos niveles y un hombre pues muy, digamos, ignorado, vamos a decirlo así por no decir otras cosas, ¿verdad? Muy ignorado por nosotros también, ¿no? Porque en España, por ejemplo, sus obras se han traducido del latín al español en el año 2005. Cuando en Francia, Alemania o Inglaterra tenían traducciones desde hacía un siglo antes, ¿no? Yo cuando hice la tesis doctoral sobre Séneca el Viejo me tuve que ir al latín, afortunadamente podía leerlo, ¿verdad?, pero no había una traducción al español, había que leerlo directamente en latín. Y es un hombre sobre el que se ha estudiado muy poco, pero cuya relevancia es, como digo, de primer orden. Y además que ha tenido siempre mucha más repercusión fuera, ¿no? Lo hemos dicho antes, aquí había que esperar hasta el 2005, pero ya eran muchos los estudiosos que se habían interesado, ¿no?, por este personaje. Sí, sí, al principio se le confundió, hasta el siglo IX no se diferencia la figura del padre y del hijo. Todas las obras que venían, digamos, de uno y otro lado se juntaban y se pensaban que eran todas de Séneca el hijo, ¿verdad? Solo a partir del siglo IX se ve que ahí hay dos autores. Y luego, pues a partir de ahí ha habido estudios, pero desde luego en España yo creo que se echa en falta un análisis mucho más serio de este personaje, que es importantísimo, como bien has dicho antes. Sin él no solo no se conoce la historia de principios del Imperio, sino por supuesto toda lo que es la historia de la intelectualidad, no solo cordobesa en Roma, sino de la época.
Y además de la sabiduría, algo que tú has apuntado, y es esa extraña modernidad a la hora de transmitir el conocimiento. Destaca ese conocimiento, esa capacidad, esa psicología, y también se habla mucho del humor, ¿no?, de ese uso tan inteligente que hacía de la ironía, ¿no? Efectivamente, es un autor que tiene un gran sentido del humor, hay anécdotas, por eso es tan rico, ¿verdad? Sí. Anécdotas que realmente son curiosísimas. Hay otros momentos, también depende de la época, el que escribe es muy hábil. Hay que tener en cuenta que no nos ha pervivido la obra histórica suya. Hay momentos, sobre todo en la época de su muerte, que yo reflejo en el libro, ¿no?, porque en el libro hago una especie de relato sobre él, y es una especie de reflexión en el viaje que hace de vuelta a Córdoba, que es donde él muere, ¿verdad?, sí, en el año 39 después de Cristo, y él, cuando ya está en la vejez, se da cuenta de que la historia está cambiando, de que ya los primeros años de la libertad de expresión de Octavio Augusto no son los de ahora, los últimos ya, de Octavio Augusto anciano y de los inicios de Tiberio. Sí. Se ve que hay problemas con la libertad de expresión, hay, que ya comentaremos el próximo día, incluso obras que son condenadas al fuego, y él se queja amargamente de esto, y claro, ante la falta de libertad de expresión, él lo que hace es introducir detalles de manera irónica, humorística, o digamos con alguna alusión indirecta que hay que saber leer, pero que resulta muy interesantísima, ¿no? Es increíble la potencialidad que tiene este autor, cómo consigue que un tema en principio árido como la retórica llegue a ser atractivo. Tiene unos recursos realmente dignos de uno de los mejores escritores de la época de plata, ¿verdad?, de la literatura latina. Tremendamente didáctico, decíamos, y edificante, y por ello nos alegramos mucho de poder traerlo aquí también, a este personaje, al plató de Córdoba TV. Decíamos antes, Alberto, que el próximo día tendremos la suerte y la ocasión de escuchar uno de estos relatos que va dirigido, o por lo menos se contextualiza, ¿no?, en esta etapa, y además aborda a este personaje en torno al cual tú, en tu trabajo como pedagogo, como docente, lanzabas esa pregunta, ¿no? Lucio Anneo Séneca, o Séneca el Viejo, desconocido o ignorado. Supongo que todavía estamos buscando una respuesta. Efectivamente, desconocido o ignorado, o ambas cosas a la vez, ¿verdad? Es un autor que creo que puede dar muchísimo juego. Se lo han intentado sacar en el extranjero, con algunas monografías por parte de ingleses y americanos sobre todo, algún francés y alemán, pero más antiguo, ¿no? Y es un autor muy rico, muy interesante. A mí me ha dado pie digamos, investigar y a descubrir la importancia de la Córdoba romana y de sus intelectuales, sobre todo, de personas que están ahí ocultas en la historia, pero que tuvieron una importancia decisiva. Muchas veces pensamos que aparecen los grandes personajes de la historia, por ejemplo Séneca, ¿no? Sí. Y pensamos que eso es como una especie de gota de agua en el desierto, como una especie de seta aislada que sale por ahí y que no obedece a ninguna trayectoria, y no es así. Detrás de Séneca hay un trabajo de muchos intelectuales, no solo su padre, muchos otros intelectuales cordobeses que van preparándole el camino a estos grandes personajes de la historia, que al final son los únicos que se conocen, ¿verdad?, y que ensombrecen con su magnitud la labor de otros grandes intelectuales, como su propio padre, que son muy interesantes, ¿no? A él quizá, a su padre, no le habría importado este oscurecimiento, ¿verdad?, el hecho de que su hijo le ensombreciera su figura, que es de primer orden, como hemos visto, porque él es un hombre, Séneca el Viejo es un hombre serio, pero tremendamente generoso. Él no busca para sí la gloria ni la fama, sino que lo que le interesa es poner, digamos, a sus descendientes, a sus amigos, a la gente preparada, no por el hecho de que fueran amigos suyos, sino porque él los veía preparados, ponerlos en disposición de que pudieran desarrollar su carrera en Roma y pudieran llegar al éxito. Y veremos cómo lo hace con Porcio Latrón, con Junio Galión y con otros tantos cordobeses de la época. Efectivamente, algunos íntimos también, hemos hablado de Claudio Turrino, también de Junio Galión, que lo has nombrado tú hace un momento, de Latrón, e incluso espero que tengamos ocasión en algún momento, Alberto, de hablar de Sextinio Ela, que sabemos que tú conoces muy bien y que es considerado el primer poeta andaluz, ¿no? Sí, gracias a Séneca el Viejo, que es el único que lo cita en su obra, tenemos constancia de este poeta, y además hay una anécdota que él cuenta precisamente en una tertulia literaria, una anécdota muy interesante, donde se vuelve a hablar del acento típico de los cordobeses de la época, y que, bueno, pues en realidad, más que una anécdota de carácter intelectual literario, tiene un gran componente político. Entonces, a pesar de esa anécdota, no solamente conocemos al primer poeta cordobés, sino que sabemos qué se movía en Roma en esa época, cuál era un poco la urdimbre política, los problemas, ¿verdad?, de la época. Esto es realmente interesante.
hablaremos de ella con detenimiento. Muy bien, pues entonces Extilio Ena también merecerá un espacio, por supuesto, en nuestra sección de patrimonio, pero el próximo día tendremos, como decíamos antes, esta ocasión de escucharte y también, bueno, de seguir ilustrando, pues no solo decíamos la ficción, ¿no? Vamos a ver un poco una praxis, ¿no? de cómo se realiza este ejercicio de conocer tan profundamente la historia y luego, pues, ficcionalizar, ¿no? Yo creo que aquí el trabajo del novelista histórico es absolutamente difícil, endiablado y casi, digamos, moverse en un terreno de arenas movedizas, ¿no? Una sensación de no saber nunca hasta qué punto, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Efectivamente, yo creo que podemos hacer, como muy bien dice, esa praxis, porque puede resultar muy interesante para los espectadores. Cogeremos uno de los 12 relatos, cualquiera, el que tú veas conveniente o el que a ti te guste, y podemos ver qué hay de histórico referente a esto, porque fundamentalmente estos relatos están basados en una anécdota que en muchas ocasiones son 4 o 5 líneas, un párrafo de la obra de Séneca el Viejo. A partir de ahí veremos cómo se puede construir un relato literario, claro, también ayudándonos del conocimiento de toda la obra y del conocimiento de los personajes, porque después de haber investigado tanto sobre este tipo de personajes históricos, resulta hasta cierto punto fácil ponerse en la piel, en el pellejo de estos grandes personajes de la historia. Conociendo su trayectoria, llegas incluso a formarte una imagen bastante fiel de su personalidad. Veremos cómo, conociendo la personalidad y partiendo de una simple anécdota, de un párrafo, se puede construir un relato literario. Muy bien, bueno, pues tendremos que esperar unos días, pero lo haremos con muchas ganas y bueno, para las personas que no puedan ni siquiera aguardar este tiempo, este periodo, pues recordar que este libro, Relatos Romanos, de la colección Guadalquivir, ya lo podemos encontrar, ¿no? No sé si mediante internet, seguro, sí, pero seguro ya está en todas las librerías de Córdoba, está en ¿no? librerías de Córdoba y se puede comprar también por internet, ¿no? Él y los otros 4 libros que forman la primera entrega de esta colección Guadalquivir, muy interesante, en la que me gustaría felicitar al editor Julio Merino, porque ha hecho un trabajo magnífico, no solamente de lo que es divulgación de Córdoba a todos los niveles, sino también de promoción de autores noveles jóvenes. Concretamente comparto la colección con él mismo, que escribe el primer relato, que es sobre relatos eróticos de la Guerra de la Independencia, muy interesante, muy además me ha fascinado, y además comparto la colección con otras 3 autoras jóvenes que son de gran valía, pero que no encuentran, pues digamos, toda la salida editorial que podían, que sería deseable, ¿no? Así que creo que por ambas cosas, primero por lo que es la divulgación de nuestro patrimonio y segundo por el apoyo a los autores jóvenes, en este caso Julio Merino merece nuestro aplauso. La verdad es que sí, poder crear espacios, ¿no?, para que escribir y publicar pues no sean 2 puntos tan sumamente lejanos el uno del otro. Alberto Manuel Monterroso, Alberto, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros de nuevo y te esperamos dentro de un par de semanitas para que podamos disfrutar, porque ya decimos, evidentemente aquí está la obra, aquí está el libro para cuando lo queramos, pero dentro de 15 días vamos a tener la oportunidad de escuchar al propio autor y de escuchar desgranar este texto al propio autor. Yo creo que eso es un privilegio que no siempre se sucede, no siempre se produce. Así que, Alberto, muchas gracias por haber venido hoy y bueno, te esperamos dentro de unos días. Pues aquí estaré, muchas gracias a vosotros. Gracias y buenas tardes.